Señores estudiantes de tratamientos térmicos, reciban un cordial saludo. A continuación les voy a presentar el primer tema de la asignatura Metales y Tratamientos Térmicos. Este primer tema tiene que ver con el capítulo Solidificación de metales. Dentro de este tema trataremos los siguientes subtemas: solidificación de un metal puro, consideraciones generales de la solidificación de los metales, tanto el estado gaseoso al estado cristalino, temperatura de solidificación, energía interna, entalpía, entropía y reglas de fase respectivamente. Les haré explicando cada uno de estos subtemas y posteriormente les enviaré a cada uno de sus correos la respectiva presentación para que ustedes inicialmente la analicen, la entiendan y si tienen alguna duda o inquietud, por favor la hacen saber, ya que estos temas serán evaluados posteriormente en la evaluación escrita. A continuación, inicio con la explicación del tema respectivo. Señores estudiantes, iniciamos con el primer tema: aleaciones y diagramas de equilibrio, disoluciones sólidas y aleaciones, constitución de las aleaciones. Los metales puros tienen poca utilidad en la industria por no cumplir una serie de especificaciones técnicas. Para conseguirlas, se deben de mezclar con otros metales o no metales, formando lo que se denominan las aleaciones. Por lo tanto, una aleación se define como todo producto que resulta de la unión de dos o más elementos químicos, uno de los cuales tiene que ser de carácter metálico. Deben de cumplirse las siguientes condiciones: 1. Que los elementos sean totalmente miscibles en estado líquido, de forma que al solidificarse forme un producto homogéneo. Y 2. Que el producto resultante tenga carácter metálico. Vamos a hablar ahora de los términos disolvente y soluto. El disolvente es el componente que entra en mayor proporción y el soluto es el que lo hace en menor cantidad. Cuando los elementos solubles no poseen la misma red cristalina, se considera disolvente al elemento que conserva la red. En la siguiente ecuación se expresa la concentración porcentual y es la siguiente: C mayúscula es igual a M sub S sobre M sub S más M sub D por 100. M sub S es la masa de soluto y M sub D es la masa de disolvente. C es la concentración y se expresa en porcentaje respectivamente. Tipos de disoluciones sólidas: deformaciones en la red cristalina. Vamos a ver dos tipos de disoluciones. Una primera, que es la solución por sustitución, en la cual los átomos de disolvente y soluto tienen estructura cristalina similar y ambos forman parte del edificio cristalino al reemplazarse átomos de disolvente por átomos de soluto respectivamente. Caso particular vemos en una aleación de cobre-zinc. En este caso entonces el cobre reemplaza al zinc respectivamente. Y solución por inserción
se presenta cuando los átomos de soluto son muy pequeños comparados con los átomos del disolvente y se colocan en el interior de los intersticios de la red cristalina de el disolvente respectivamente. Entonces, caso particular, en esta misma aleación de un latón cobre zinc, entonces se colocan al interior de la red cristalina. Obsérvese la figura tanto de la izquierda como de la derecha respectivamente. Cristalización de los metales puros y de las aleaciones. La solidificación. La cristalización tiene lugar mediante un proceso de solidificación. En los metales puros, esta se hace a temperatura constante, aunque en determinadas condiciones la masa líquida debe permanecer a una temperatura inferior a la temperatura de fusión de cada elemento o metal, y es lo que se conoce como el fenómeno de subfusión. En los metales con solución de otros elementos, en general la temperatura no permanece constante en el proceso de la solidificación respectivamente. En las siguientes curvas observamos, para el caso de la curva A de la izquierda, se da para metales puros. Entonces aquí vemos que la curva inicia con un declive que es el enfriamiento, donde pasa del estado líquido al estado sólido. Luego se estabiliza la curva y es lo que se denomina solidificación, y luego viene un enfriamiento rápido del sólido. Observemos acá que en los ejes de las Y tenemos la temperatura y en los ejes de las X tenemos los tiempos. Para el caso de la subfusión, la gráfica del centro, eje de la Y tenemos la temperatura y eje de las X tenemos las velocidades de nucleación. Entonces aquí en este caso la curva presenta una forma de campana de Gauss invertida a 90 grados, donde la línea T sub S hacia arriba es el líquido y hacia abajo es cuando se empieza a formar ya el cristal o la solidificación respectivamente, mientras que la curva de la derecha, en el eje de la Y tenemos temperatura versus el eje de las X tenemos tiempo. Entonces esta curva es relativamente decreciente, donde en el punto A inicia el estado líquido, baja al punto B, que es el inicio de la solidificación, pasa luego al punto C, fin de la solidificación, y en el punto E se ha formado la aleación respectivamente. Energía necesaria para llevar un metal al estado líquido. Vamos a calcular sin tener en cuenta las pérdidas, la energía precisa para fusión desde la temperatura de 25 grados centígrados, y está dada por la ecuación que dice Q es igual a M por C por delta T, donde Q es la energía que se debe aportar para elevar la temperatura hasta el punto de fusión, M es la masa del metal a fundir, C es el calor específico del metal a fundir y delta T es la variación de temperatura hasta alcanzar la fusión. La energía para el cambio de estado está dada por la ecuación Q es igual a M por C, donde Q es la energía para el cambio de estado y C es el calor latente de fusión. Vemos a continuación una tabla donde en primer lugar tenemos los diferentes tipos de metales con sus respectivas temperaturas de solidificación, calor latente de fusión, calor específico a 25 grados centígrados y el subenfriamiento respectivamente en grados centígrados. Entonces vemos en primer lugar para el caso del plomo, tiene una temperatura de solidificación de 327 grados centígrados, un calor latente de fusión de 5.7 kilocalorías por kilogramo,
un calor específico a 25 grados centígrados de 31 calorías por kilogramo y un subenfriamiento de 80 grados centígrados. Y así sucesivamente con otros metales como son el magnesio, el aluminio, la plata, el cobre, el níquel y el hierro. Para el caso del hierro, entonces observamos que la temperatura de solidificación es de 1536 grados centígrados, el calor latente de fusión es igual a 65 kilocalorías por kilogramo, el calor específico a 25 grados centígrados es 110 calorías por kilogramo y el subenfriamiento 420 grados centígrados. Estas tablas y estos datos se deben de tener en cuenta para el cálculo respectivo de estas energías. Vamos a ver a continuación las etapas de solidificación. En la solidificación de un metal o aleación se distinguen básicamente tres etapas. Una que se denomina la nucleación, una segunda que se denomina la cristalización y una tercera que se denomina la formación del grano. Para el caso de la primera etapa, la nucleación, observamos en el gráfico parte superior izquierda, denominada también formación de núcleos estables en la masa fundida. Entonces ahí es donde se empieza a solidificar el metal partiendo del centro de la masa del mismo y formando cristales pequeños, los cuales se denominan núcleos, que posteriormente se van reagrupando. La segunda fase es la cristalización o crecimiento del núcleo en las tres dimensiones del espacio, es decir, en los tres ejes, el X, el Y y el Z. Esta etapa la observamos en la gráfica en la parte superior derecha y es lo que se denomina como las dendritas que dan origen posteriormente a los cristales, es decir, que los núcleos que se formaron en la primera etapa se van uniendo unos con otros y van formando una dendrita, o sea, una especie de granos que posteriormente se unen y forman ya el grano respectivamente, que es lo que se observa en la gráfica inferior y lo que se denomina la etapa de formación del grano. Los cristales van dando lugar a su vez a una estructura granular. Interesa que el tamaño de estos granos sea pequeño, ya que se obtienen mejor propiedades mecánicas. Esas líneas rojas que se observan ahí entre el límite de cada grano es lo que se denomina como el borde de grano respectivamente. Regla de la fase de Gibbs. Cada una de las sustancias o elementos químicos que forman un sistema material se denomina componente. Ejemplo, en la aleación del acero, el componente es el elemento hierro y el carbono. A cada una de las partes homogéneas de un sistema que se diferencia físicamente del resto se le llama fase. Por ejemplo, en el agua sólida la fase es el hielo y en el agua en estado líquido o gaseoso la fase es el vapor. Las fases no tienen que estar formadas por elementos químicos puros. El número de variables que podemos modificar libremente, como son la temperatura, presión, concentración, etc., reciben el nombre de grados de libertad. Gibbs obtuvo la ecuación que permite calcular el número de fases que pueden coexistir en equilibrio dentro de un sistema material. Y estas reglas se expresan de la siguiente manera. En la ecuación F mayúscula más N mayúscula es igual a C mayúscula más 2. F es el número de fases que pueden coexistir. N es las variables de estado o grados de libertad. Y C es el número de componentes de un sistema material. 2 en este caso es una constante.
Ejemplo de aplicación al diagrama de fase regulada por las variables presión, temperatura del agua pura. Observamos en la gráfica, en el eje de la Y o las abscisas tenemos la presión del agua en milímetros y en el eje de las X o las ordenadas tenemos temperatura del agua en grados centígrados. Vemos tres curvas, una descendente, una partiendo del punto cero, llegando a un punto triple y ascendente nuevamente. En el punto triple, a punto cero, 1 grado centígrados, coexisten tres fases en equilibrio: el sólido, el líquido y el vapor respectivamente. El número de componentes en este caso es 1, es decir, el agua. El número de grados de libertad, empleando la ecuación de Gibbs, será por consiguiente F más N igual a C más 2. Por lo tanto, F en este caso es igual a 3, es decir, los tres componentes que existen en este punto triple: el líquido, el sólido y el gaseoso, más N, que es lo que vamos a averiguar, es igual a 1 más 2. Por consiguiente, despejando esta ecuación, el valor de N es igual a 0, lo que nos indica que ninguna de las variables de presión-temperatura se puede modificar. Se considera como un punto invariable. Analicemos el caso del punto A. En este caso, este punto está ubicado en la curva sólido-líquido. Coexisten, por lo tanto, dos estados. Empleando la ecuación de Gibbs, entonces tendremos que 2 más N es igual a 1 más 2. Despejando N es igual a 1. Por consiguiente, una variable de presión-temperatura puede cambiar manteniendo un sistema donde coexisten dos fases. A una presión determinada solo existe una temperatura en la que las dos fases sólido-líquido coexisten. Y un tercer caso, el punto B. Dentro de una fase única, el vapor, se tiene que el número de fases es 1, solo vapor. Y aplicando la regla o ecuación de Gibbs, entonces tendremos 1 más N igual a 1 más 2. Despejando N es igual a 2. Por consiguiente, se pueden modificar dos variables, la presión y la temperatura, y el sistema permanecerá en única fase. A continuación, diagrama de equilibrio de fase, regla de la palanca. La utilidad de los diagramas de fase consiste en la posibilidad de predecir las transformaciones y las microestructuras resultantes de los cambios de fase que pueden estar o no en equilibrio. Los diagramas de equilibrio de fase representan la relación entre la estructura de composición y el número de fases presentes en el equilibrio, así como las transformaciones que se producen desde el estado líquido hasta la temperatura ambiente. La temperatura, la presión y la composición son las variables principales. Como la presión suele ser la atmosférica, solo quedan temperatura y composición. A las diferentes fases se las denomina con letras griegas, excepto el material fundido, que simplemente se le llama líquido. Con el uso de estos diagramas se pueden determinar la composición o porcentaje de cada fase para una concentración y temperatura determinadas de los materiales que entran en la aleación. En la siguiente figura se representa una aleación binaria. A la izquierda un elemento A y a la derecha un elemento B cualquiera. Para una concentración del 40% de B, la fase alfa se va convirtiendo en beta, pero
que hasta eso sucede pueden convivir las dos fases en el seno de la aleación respectivamente. Estudiemos varios puntos. Observemos en primer lugar el punto P1. Observamos que el 100% de la aleación se encuentra en la fase alfa. Seguimos descendiendo la curva y encontramos el punto 2. A partir de aquí comienza la fase beta. Seguimos descendiendo y obtenemos el punto 3. En él convienen las dos fases ya, alfa más beta. Para averiguar el porcentaje de cada una se aplica lo que se conoce como la ley de la palanca. En este caso, en T3 se traza un segmento horizontal o una isoterma que corta los puntos C sub alfa y C sub beta respectivamente. A cada punto le corresponde una concentración, en el ejemplo de 60% de A y 25% de B en la aleación respectivamente. Las fracciones de las fases se calculan según las expresiones. En este caso, fracción de alfa es igual al segmento de P sub 3 C sub beta sobre el segmento C sub alfa C sub beta. Reemplazando numéricamente es igual a 40 menos 25 sobre 60 menos 25, lo cual nos da una relación de 15 sobre 35, que es igual a punto 4286. Por consiguiente, la fase beta sería la diferencia que existe de 1 menos ese porcentaje, que vendría siendo punto 5714, o sea, el 5714%. Pero si se quiere hacer matemáticamente aplicando la ley de la palanca, tenemos entonces que la fracción beta es igual al segmento P sub 3 por C sub alfa sobre C sub alfa por C sub beta. Numéricamente 40 menos 60 sobre 60 menos 25, eso es igual a 20 sobre 35, igual a punto 5714. La fase alfa tiene por consiguiente un 42.86% en la aleación en las condiciones del punto P3, con una concentración del 40% de B a la temperatura T sub 3. Y la fase beta tiene un 57.14% en la aleación en las condiciones del punto P3, con una concentración del 40% de B a la temperatura T sub 3. P sub 4 desaparece de la fase alfa y comienza la fase beta. Y P sub 5, el 100% de esta fase, es beta. Siguiente tema: diagramas isomorfos binarios, solubilidad total en estado líquido y sólido. En una aleación, al enfriar el líquido se va formando el sólido. Antes de que todo esté solidificado, coexistirán las fases líquida y sólida. El diagrama de fases se obtiene estudiando el enfriamiento de diferentes concentraciones de aleación. Consideramos una aleación binaria de componentes A y B, que son totalmente solubles en estado líquido y sólido. Es lo que se denomina el sistema isomorfo. Solo hay una única fase sólida. Para el siguiente diagrama de enfriamiento, se toma un número de aleaciones con distintos porcentajes de A y B. Recuerden que en el eje de la Y, la temperatura, y en el eje de las X, los tiempos. Se funden y se dejan enfriar lentamente. Se toman los datos tiempo, temperatura. Los puntos 1 de cada curva representan el comienzo de la formación de cristales y los puntos 2 representan la formación del último cristal. Caso particular, aquí en la gráfica observamos
6 aleaciones respectivamente. Posteriormente se trasladan estos puntos a una gráfica temperatura-concentración, colocándose en la perpendicular correspondiente de isoconcentración, puntos de igual concentración. Entonces observamos ahí ya los diferentes 6 tipos de aleaciones. Recuerden, punto 1 y punto 2 respectivamente. Posteriormente se unen con una línea todos los puntos 1 y de la misma manera todos los puntos 2, obteniéndose el diagrama de equilibrio de la aleación AB. La línea que une los puntos 1 se denomina línea de líquidos y la línea que une los puntos 2 representa la línea de sólidos respectivamente. En el siguiente gráfico, la línea de sólidos y líquidos divide el diagrama en 3 zonas. En cada punto de una determinada zona, cada fase está perfectamente definida. En la zona correspondiente entre las líneas de sólido y líquido hay 2 fases, sólida y líquida. Si analizamos lo que sucede en una aleación 70% de A y 30% de B, primero se traza una perpendicular AE por la concentración A 70% y B 30%. Por debajo de B sub S todo está en fase sólida. Por encima de D sub L todo se encuentra en fase líquida. Entre B sub S y D sub L, a medida que aumenta la temperatura, va aumentando la fase líquida y disminuye la sólida. Las concentraciones de cada fase en el punto C son las que determinan el trazado de la recta de reparto al cortar la línea de sólido y líquido respectivamente. C sub L representa la concentración de líquido, que es el 42% de A y 58% de B, y C sub S la concentración de sólido, en este caso 80% de A y 20% de B. La cantidad relativa de cada fase, tanto líquida como sólida, se calcula aplicando la ley de la palanca que veíamos anteriormente. Es decir, la fase líquida es igual al segmento C sub S por C sobre C sub S por C sub L por 100. Reemplazando numéricamente nos queda 80 menos 70 sobre 80 menos 42 por 100 es igual al 26.32%. Para el cálculo de la fase sólida hacemos la ecuación matemática W sub S igual al segmento C por C sub L sobre C sub S por C sub L por 100, reemplazando numéricamente sería 70 menos 42 sobre 80 menos 42 por 100 igual a 73,68%, o como les decía antes, simplemente se calcula una de las 2 fases y se le resta a 100 y ese sería el porcentaje de la fase siguiente. Para otro punto cualquiera N de la misma aleación también se obtendrá de la misma manera. La fase líquida N sub L es igual a 40% de B y 60% de A, y para la fase sólida N sub S es igual a 10% de B y 90% de A. Luego se calculan las cantidades relativas respectivamente. Entonces, para la fase líquida es igual a N sub S por N sobre el segmento N sub S por N sub L por 100, reemplazando numéricamente 90 menos 70 sobre 90 menos 60 por 100 igual a 66.7%. En su defecto, la fase sólida sería 100 menos este porcentaje, nos daría 33.3%. Se puede comprobar que también se cumple para ambos
para los puntos B sub S y D sub L respectivamente. Siguiente tema, diagramas de equilibrio de las aleaciones totalmente solubles en estado líquido e insolubles en estado sólido. Entonces vemos en la gráfica el eje de la Y, temperatura, y el eje de las X, tiempo. Se toma un número determinado de aleaciones con diferentes porcentajes de sus componentes A y B respectivamente. Se representan sus curvas de enfriamiento en un diagrama de temperatura-tiempo. Las curvas 1 y la curva 6 corresponden a los elementos puros. En ellas la temperatura permanece constante mientras dura la solidificación. Viendo el diagrama se deduce que en todas las aleaciones AB, sea cual sea su concentración, solidifican a la misma temperatura. Llevando estos datos a un diagrama de temperatura-concentración en esta gráfica y uniendo los puntos de características iguales, resulta el diagrama de equilibrio de la figura. Por encima del punto 1, todas las aleaciones están en estado líquido, y por debajo del punto 3, las aleaciones son totalmente sólidas. Se puede saber los puntos de fusión y solidificación de cualquier aleación y determinar la composición de una aleación para que funda a una temperatura fija. También nos permite conocer la aleación de punto de fusión más bajo, llamada eutéctica. En la figura, en este caso correspondería a la aleación número 3. Cualquier punto en la zona L representa la fase líquida y homogénea de concentración y más o menos fluida según la distancia de la línea de líquidos. En la zona L más A existen dos fases bien definidas, una de líquido y otra de cristales de aleación A. Veamos qué pasa con una aleación de menor contenido de B que la aleación eutéctica, por ejemplo la que representa la línea AD. En el punto A, todo el líquido es de concentración 70% de A, 30% de B, que es el de la aleación. En el punto B sub L comienza a formarse los primeros núcleos cristalinos de A. La concentración de la fase líquida es de 70-30 y la correspondiente a los cristales del punto B sub S es 100% de A, 0% de B. En el punto N se tienen cristales de concentración N sub S, sería igual a 100% de A y 0% de B, y líquido de concentración N sub L, 55% de A y 45% de B. Las cantidades relativas de cada fase se obtienen aplicando la ley de la palanca. Entonces, concentración de líquido es igual al segmento N sub S por N sobre N sub S por N sub L, reemplazando numéricamente igual a 100 menos 70 sobre 100 menos 55 por 100 igual a 66.7% de fase líquida. La fase sólida entonces correspondería aplicando la misma regla de la palanca o en su efecto restando 100 esta diferencia y nos daría 33.3% de fase sólida. En el punto D se tienen cristales de concentración D sub S, 100% de A y 0% de B, y el resto será líquido, cuya concentración es la del punto C, es decir, el de la aleación eutéctica, D sub L igual a 40% de A y 60% de B. Por consiguiente, la fase líquida, aplicando la ley de la palanca, sería igual al segmento D sub S por D sobre D sub S por C, y reemplazando numéricamente 100 menos 70 sobre 100 menos 40 por 100 igual a 50% de fase líquida. Por consiguiente, la fase sólida será entonces, aplicando la misma ley de la palanca, en su efecto restando 100 menos 50, 50% de fase sólida. A partir del punto D hacia abajo, las aleaciones están formadas por los cristales de A, formados entre B sub L y D, que son los cristales primarios de A,
y de cristales mixtos B más A o secundarios de A. Las concentraciones serán 30% del total de B y 70% de A, subdividido en 50% de A primario y 70 menos 50 igual a 20 de A secundario. En una aleación eutéctica resulta varios casos. 1. En el punto E la aleación está en estado líquido. El porcentaje es el de la aleación, A 40% y B 60% hasta el punto C. Y la otra consideración es que al llegar al punto C comienza a cristalizar al mismo tiempo cristales del componente A y del componente B, íntimamente mezclados formando cristales mixtos de composición total eutéctica. El tercer caso, por debajo de C y hasta la temperatura ambiente no hay cambio alguno. Por último, una aleación con mayor contenido de B que las eutécticas presentan tres subcasos. 1. En el punto K se tiene líquido homogéneo de concentración igual a la de la aleación. 2. En el punto D comienza la formación de fase sólida de cristales de componente B. Y 3. En el punto P coexisten dos fases, la líquida y sólida. La sólida está formada por cristales puros de B y la líquida de aleación A y B con concentración P sub L igual a 32.5% de A y 67.5% de B. Por consiguiente, aplicando la ley de la palanca, tenemos que la fase líquida es igual al segmento P por P sub S sobre P sub L por P sub S, y reemplazando numéricamente sería 25 sobre 32.5% igual a 77% de fase líquida, y por consiguiente la fase sólida sería el restante, o sea el 23%. Cuarto caso, al llegar a Q la fase líquida tiene una concentración C igual a 40% de A y 30% de B. Las concentraciones respectivas líquida y sólida aplicando la ley de la palanca serían la fase líquida 62.5% y la fase sólida 37.5%. Las aleaciones anteriores a la eutéctica se llaman hipoeutécticas y las posteriores hipereutécticas. Entonces deben de tener en cuenta estos sufijos para cuando una concentración sea menor y otra concentración sea mayor. Menor hipo y mayor hiper. Siguiente tema, aleaciones hierro-carbono, composición, constitución y estructura. El hierro puro tiene pocas aplicaciones industriales, pero formando aleaciones con el carbono y otros elementos es el metal más empleado en la industria y es lo que se conoce como el acero. Este material o metal es el más utilizado hoy en día en la industria a nivel mundial. Cerca del 60% de estas construcciones metálicas son de este tipo de aleación, acero. Las aleaciones con contenido de carbono fluctúan entre 0.1 y 1.76% de carbono y es lo que se denomina los aceros. Estos aceros a su vez se subdividen en dos clases. Recuerden los términos anteriores, los radicales, hipoeutécticos e hipereutécticos. Aceros hipoeutécticos son los que contienen porcentajes de carbono del 0.1 hasta el 0.86% y aceros hipereutécticos los que contienen porcentajes de carbono del 0.86 al 1.76%. Si el porcentaje de carbono sobrepasa el 1.76%, tenemos lo que se conocen como las fundiciones. Y a su vez, estas fundiciones también se dividen en dos clases, hipoeutécticas e hipereutécticas.
hipoeutécticas aquellas que tienen concentraciones de carbono del 1.76% al 4.3% e hipereutécticas del 4.3% al 6.7% de carbono respectivamente. Constitución de las aleaciones hierro-carbono. Dentro de los constituyentes de estas aleaciones tenemos varias clasificaciones o varios tipos. En primer lugar tenemos la ferrita. Se define como una solución sólida de carbono en hierro alfa. Se considera a la ferrita como el hierro puro. Es el más blando y dúctil constituyente de los aceros. Posee propiedades magnéticas. Otro constituyente de la aleación hierro-carbono es la segmentita o carburo de hierro, cuya fórmula química es Fe3C. Es el constituyente más duro y frágil de los aceros. Tiene propiedades magnéticas hasta los 210 grados centígrados. El siguiente constituyente se denomina perlita. Está formada por 85.5% de ferrita y 13.5% de segmentita. Otro constituyente es la austenita. Está formada por una solución sólida por inserción de carbono en hierro gamma. La proporción de carbono disuelto varía de 0 a 1.76%. Es el constituyente más denso de los aceros. No es magnética. Otro constituyente es la martensita. Es una solución sólida sobresaturada de carburo en hierro alfa. Se obtiene por enfriamiento rápido de la austenita de los aceros después de haber sido calentada para conseguir una constitución austenítica. Presenta propiedades magnéticas. Otro microconstituyente se denomina trostita. Es el constituyente intermedio de la martensita y la sorbita. Se produce mediante una transformación isotérmica de la austenita entre temperaturas de 500 y 600 grados centígrados. Siguiente constituyente es la sorbita. Se produce también por transformación isotérmica de la austenita entre las temperaturas de 600 y 650 grados centígrados. Y por último tenemos la vainita. Este constituyente también se produce por transformación isotérmica de la austenita entre temperaturas de 250 y 550 grados centígrados. Vamos a ver ahora la estructura de las aleaciones hierro-carbono. Tenemos básicamente tres tipos de estructuras. Una, la estructura cristalina. Esta no es uniforme, varía con los constituyentes de la aleación y estos cambian con la composición y la temperatura. 2. Estructura micrográfica. El elemento fundamental de esta estructura es el grano. Las propiedades de los aceros son en general peores cuando mayor es el tamaño de grano, a excepción de la capacidad de trabajo con máquinas que se ve aumentada con el tamaño de grano. Y 3. La estructura macrográfica. Depende de las impurezas que contenga el acero y de la forja a que puede ser sometido. A continuación, vamos a estudiar el análisis del diagrama hierro-carbono. Simplemente es un diagrama. En el eje de las Y está la temperatura en grados centígrados y en el eje de las X está el porcentaje de carbono. Si observamos la línea A mayúscula, C y D, es la línea que se denomina de líquidos, a partir de la cual empieza a solidificar las aleaciones. En la línea de las letras mayúsculas A, E, C, F es la línea de sólidos, indica las temperaturas pertenecientes al final de la solidificación.
En el diagrama se pueden destacar los puntos siguientes. El punto A mayúscula es la temperatura de solidificación del hierro en estado puro. El punto C mayúscula representa la aleación eutéctica 4.3% de carbono, compuesta por austenita y cementita, formando la levedurita. En el punto E mayúscula es el de máxima solubilidad del carbono en hierro gamma y corresponde al 1.76% de carbono. En el punto D mayúscula está en el límite del diagrama 6.67% de carbono y es lo que se considera la cementita pura. En el punto 5 es lo que se denomina el punto eutectoide. La austenita se transforma en perlita con un porcentaje de 0.89% de carbono. Estudiamos el proceso de solidificación de 6 aleaciones respectivamente con porcentaje de carbono, la primera de 0.5, la siguiente de 0.89, la tercera de 1.2, la cuarta de 3.2, la quinta de 4.3 y la sexta aleación con 5.4% de carbono respectivamente. Estudiemos el caso de la primera aleación, la que contiene 0.5% de carbono. Por encima del punto 1 existe solamente la fase líquida. Comienza la formación de austenita hasta que en 2 solidifica totalmente. En el punto 3, el hierro gamma se transforma totalmente en ferrita o hierro alfa. Durante la transformación anterior, la austenita residual se enriquece en carbono hasta que en el punto 4, con una proporción del 0.89% de carbono, se convierte en perlita. Vamos ahora al caso de la aleación 2, con contenido de 0.89% de carbono. Comportamiento idéntico al anterior, salvo que no existe el punto 3, porque toda la austenita se transforma bruscamente en perlita, es la llamada eutectoide. Siguiente caso, aleación 3, con contenido de 1.2% de carbono. En el punto 5 comienzan a separarse cristales de cementita, hasta que en el punto 6 a 723 grados centígrados, con porcentaje de 0.89% de carbono, se transforma en perlita. La aleación 4, con 3.2% de carbono. En el punto 7 comienza la solidificación y forma austenita. Todo se transforma en levedurita en el punto 8 y en el punto 9 se convierte en perlita respectivamente. La penúltima aleación, la 5, con contenido de 4.3% de carbono, idéntica a la anterior, aunque en el punto C presenta un paso brusco de solidificación en levedurita, es lo que se denomina la aleación eutéctica. Y por último, la aleación 6, con 5.4% de carbono. En el punto 10 empieza a formarse cristales de cementita hasta que a 1130 grados centígrados solidifica en levedurita con porcentaje de carbono de 4.3%. A continuación vamos a estudiar las aleaciones férricas. Son muy versátiles, ya que se pueden modificar hasta conseguir determinadas propiedades físico-químicas y mecánicas. Su principal inconveniente es su facilidad de corrosión. Se clasifican en función del porcentaje de carbono, en primer lugar en aceros, fundiciones y hierros. Aceros es la aleación hierro-carbono forjable, cuya proporción de carbono está comprendida entre 0.1 y 1.76%. Fundición, aleación de hierro-carbono no forjable, cuya proporción de carbono está comprendida entre 1.76 y 6.7% de carbono, o mayor al 5%. Y el hierro es el metal puro con una proporción de carbono inferior al 0.000
0,03%. Se puede obtener por procedimientos electrolíticos, pero tiene pocas aplicaciones industriales. Clasificación de los aceros en función del procedimiento de fabricación. Entonces tenemos los aceros que se producen en diferentes tipos de hornos. En el caso de los aceros Bessemer, es decir, que se producen en ese tipo de hornos. Los aceros Siemens, los que se producen en ese tipo de hornos, y los aceros eléctricos, los que se producen en hornos de arco eléctrico. En el caso de los aceros Bessemer, contienen porcentajes de fósforo del 0,035%, de azufre menor al 0,07% y de oxígeno menor al 0,06%. Las aplicaciones de este tipo de acero máximo tienen un contenido de carbono del 0,15% y es lo que se conoce como los aceros comunes. Para el caso de los aceros Siemens, el porcentaje de fósforo debe estar entre 0,020%, el porcentaje de azufre menor a 0,04% y el porcentaje de oxígeno menor al 0,06%. Aplicaciones son aquellos cuyo máximo contenido de carbono es del 0,1%, también se conocen como aceros comunes. Y los aceros producidos en hornos de arco eléctrico tienen 0% de fósforo, menor a 0,035% de azufre y menor a 0,035% de oxígeno. Estos aceros contienen concentraciones de 0,05% de carbono y se conocen como aceros al carbono y aceros aleados respectivamente. Vamos ahora a estudiar los aceros en función del porcentaje de carbono. Tenemos entonces los aceros hipoeutectoides. En ellos el porcentaje de carbono es inferior al punto eutéctico. Aceros eutectoides. En ellos el porcentaje de carbono es igual al punto eutectoide. Y aceros hipereutectoides. En ellos el porcentaje de carbono es superior al punto del eutectoide. El punto eutectoide para los aceros al carbono corresponde al punto 89%. Entonces aquí resumimos lo que decíamos anteriormente, empleando estos radicales hipo e hiper respectivamente. Clasificación de los aceros en función de su constitución interna. Entonces se clasifican en aceros perlíticos, aceros martensíticos, aceros austeníticos, aceros ferríticos y aceros con carburo. En el primer caso, los aceros perlíticos están constituidos después del enfriamiento por perlita o perlita y cementita, dependiendo si el porcentaje de carbono es menor o mayor al eutectoide. Son los aceros normales, los aceros al carbono y los aceros de baja y media aleación, los que conocemos comúnmente en la industria. El siguiente clasificación, aceros martensíticos, son aquellos formados en su mayor parte por martensita. En realidad son aceros perlíticos, cuya velocidad de temple es muy lenta y son templados después del enfriamiento al aire. La siguiente clasificación, aceros austeníticos, son los constituidos por austenita a la temperatura ambiente, no son atraídos por un imán. Siguiente clasificación, aceros ferríticos, formados por ferrita a cualquier temperatura, no se pueden templar, pertenecen a este punto los aceros de bajo contenido de carbono. Y por último, los aceros con carburo, contienen un porcentaje de carburos de elementos de aleación muy superiores al que se le considera como normal en los aceros al carbono respectivamente. En la siguiente tabla observamos los aceros en función de su composición. Podemos hablar de aceros al carbono y aceros aleados respectivamente. Para el caso de la tabla vemos que encontramos diferentes series de acero del 1 al 5.
Vemos también los respectivos grupos de cada clasificación y las propiedades y aplicaciones. Para el caso del primer acero de serie 1 son los aceros finos de construcción general. Tenemos en este tipo de aceros 7 grupos. El grupo 1 son los aceros finos al carbono. Los grupos 2 y 3 son los aceros aleados de gran resistencia. El grupo 4 son los aceros de gran elasticidad. Los grupos 5 y 6 son aceros de cementación y el grupo 7 son los aceros de nitruración. Las propiedades y aplicaciones de este tipo de aceros es que son no aleados. Cuanto más carbono contienen son más duros y menos soldables. Se incluyen también los aceros con tratamientos térmicos y mecánicos específicos para dar resistencia, elasticidad, ductilidad y dureza superficial. Para el caso de la serie 2 tenemos los aceros para usos especiales. Dentro de estos aceros se clasifican en 5 grupos respectivamente. El grupo 1, aceros de fácil mecanización. El grupo 2, aceros de fácil soldadura. Grupo 3, aceros de propiedades magnéticas. Grupo 4, aceros de dilatación térmica específica. Y grupo 5, aceros resistentes a la fluencia. Las propiedades y aplicaciones de estos aceros es que generalmente son aleados o tratados térmicamente. La tercera serie son los aceros resistentes a la oxidación y corrosión. Dentro de este se destacan 3 grupos. El grupo 1, aceros inoxidables. El grupo 2, aceros para válvulas de motores. Y el grupo 3, aceros refractarios. Las propiedades y aplicaciones de este tipo de aceros son aceros basados en la adición de cantidades considerables de cromo y níquel, a los que se le suman otros elementos para darle propiedades más específicas. Son resistentes a ambientes húmedos, a agentes químicos y altas temperaturas. Dentro de la serie 4 tenemos los aceros de emergencia. Dentro de estos tenemos 3 grupos. El grupo 1 y 2 son aceros de alta resistencia y el grupo 3 son aceros para cementar. Las aplicaciones y propiedades de estos aceros son los que se aplican generalmente los diferentes tratamientos térmicos para mejorar sus propiedades mecánicas y de resistencia respectivamente. Y por último tenemos la serie 5, que son los aceros para herramientas. Dentro de estos tenemos 5 grupos. El grupo 1 corresponde a los aceros al carbono para herramientas. Los grupos 2, 3 y 4 corresponden a los aceros aleados para herramientas y el grupo 5 corresponde a los aceros rápidos. Las aplicaciones y propiedades de estos aceros es que son aleados con tratamientos térmicos que les dan características muy particulares de dureza, tenacidad y resistencia al desgaste y a la deformación por calor. Vamos a estudiar ahora las fundiciones. Recuerden que son aleaciones férricas con un porcentaje de carbono superior al 2.1%. En la práctica contienen entre el 3 y 4.5% de carbono. Funden a temperaturas inferiores a las de los aceros, es decir, entre 1150 y 1300 grados centígrados. Recuerden ustedes que la temperatura de fusión del acero es de 1539 grados centígrados. Se moldean con facilidad. En la mayoría de las fundiciones el carbono aparece en forma de grafito. Tenemos diferentes tipos de fundiciones. Entre ellas encontramos, en primer lugar, la fundición gris. El carbono varía entre el 2.5 y 4% de carbono. Generalmente el grafito aparece en forma de escamas o láminas, como se observa ahí en la gráfica. Son frágiles y poco resistentes a la tracción. La resistencia y la utilidad a los esfuerzos de compresión es muy elevada. Tienen alta resistencia al desgaste. Son muy fáciles de moldear y por su gran fluidez son uno de los materiales férricos más baratos. El siguiente tipo de fundición es la fundición esferoidal.
Esta se forma con pequeñas adiciones de magnesio o cesio a la fundición gris, que modifica su microestructura. El grafito se presenta en forma esferoidal o de esferas como tal. Son más resistentes y dúctiles que las grises y tienen propiedades mecánicas similares a las del acero. Otro tipo de fundición es la fundición blanca y maleable. Partiendo de fundiciones bajas en carbono que contengan menos del 1% de silicio y aumentando considerablemente la velocidad de enfriamiento, la mayoría del carbono se convierte en cementita en lugar de grafito, obteniéndose la fundición blanca. La fundición blanca es extremadamente dura y frágil hasta el punto de no poderse mecanizar. Su aplicación se limita a componentes de gran dureza y resistencia al desgaste y sin ductilidad, como es el caso de los cilindros de laminación. Calentando la fundición blanca hasta temperaturas entre 800 y 900 grados centígrados durante largo tiempo y en la atmósfera inerte, la cementita se descompone y forma grafito en forma de racimos o rosetas. La microestructura es similar a la de la fundición esferoidal, por lo que presenta una resistencia relativamente alta y apreciable ductilidad y maleabilidad. Con esto, mis estimados señores estudiantes, damos por terminada la presentación. Les agradezco su atención, espero la estudien, la analicen y si tienen cualquier duda o inquietud al respecto, por favor háganmela